Un cordial saludo. Atentamente vamos a realizar la socialización del informe final del curso académico Soluciones Analíticas y de Negocios. Nuestro docente y tutor, el ingeniero Yesid Díaz, quienes presentan la actividad, los ingenieros Nevardo Alonso Ayala, Wilmer Hernán Gutiérrez, Moisés López Cárdenas, Edison Quintero Marín y Angélica Calderón. Para el estudio de caso, se desarrolló el proyecto identificando una necesidad que es conocida por varios integrantes del equipo, donde la deserción y la permanencia de estudiantes es un tema que presenta un alto nivel de complejidad, ya que son muchos los factores que pueden inclinar la balanza hacia un lado o al otro lado, siendo algunos externos y se esperaría que su impacto no sea muy significativo, aunque no está en el alcance analizar todos los factores que contribuyen a la deserción estudiantil. Si es cierto que el análisis proyectado sobre la base BI permitirá tener una mirada objetiva y claramente formulada sobre la incidencia del rendimiento académico en la deserción de estudiantes. El desarrollo del proyecto pretende determinar el grado de deserción de estudiantes relacionado con factores académicos como el número de créditos aprobados y o perdidos. Las fuentes de información. Como es sabido, las fuentes de información se tienen es en bases de datos históricas de estudiantes matriculados en una institución de educación superior, así como los registros académicos individuales de cada uno de ellos. Los datos con los que se trabajaron fueron generados de forma aleatoria por razones de confidencialidad de la información que ninguna institución de educación superior se facilita en su adquisición. Por lo tanto, la identificación de las tareas que se realizaron fueron la consolidación de la información basada en el alcance del proyecto, definición de la forma como se va a analizar la información de acuerdo al modelamiento dimensional de la misma, la estandarización de planillas para la presentación de reportes, la definición de la forma como se van a presentar los reportes. ¿Qué requerimientos del negocio se plantearon? Contar con información de deserción y permanencia relacionada con el número de créditos aprobados. Contar con información de deserción y permanencia relacionada con el número de créditos perdidos. Y ver la frecuencia de matrícula de estudiantes y analizar la probabilidad de reintegro de acuerdo a cada una de las anteriores. Dentro del ejercicio práctico, tomamos nuestros archivos generados desde Excel y pasamos esta información a la herramienta de Power BI. Aquí se hace entonces un análisis teniendo en cuenta 4 criterios. El primero de ellos es el análisis de los créditos reprobados, aprobados y matriculados por cada uno de los estudiantes. También el análisis de los créditos reprobados, aprobados y matriculados por escuela, los créditos reprobados, aprobados y matriculados, y el análisis de los créditos reprobados, aprobados y matriculados por programa académico. Aquí en lámina podemos entonces identificar cómo la herramienta de Power BI nos genera de manera automática todos y cada uno de estos reportes. Si hacemos de pronto la discriminación por cada uno de los periodos, aquí lo podemos ver, podemos identificar que nuestras gráficas van a ir cambiando de acuerdo a la dinámica de los mismos datos contenidos en cada uno de los periodos académicos. En la hoja número 2 podemos identificar otros puntos o otros datos de análisis también a través de cada uno de los periodos académicos. Bueno, si vamos a hablar de campos condicionales, Power BI nos ofrece prestaciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí vamos a citar dos de los ejemplos con los que se generó información adicional a partir de las bases de datos con las que estábamos trabajando. Inicialmente se generó pues una columna en la cual se extrayeron los tres primeros caracteres, en este caso, del nombre del programa. ¿Para qué se hizo esto?
para que basado en este criterio se pudiera determinar si el programa era tecnólogo, si era profesional, si era especialista o si era magíster. En el caso de, tenemos otra condición que llamamos avance de créditos. En esta condición, pues simplemente determinamos pues un operador donde definimos un límite de 50 créditos. ¿Para qué? Si decimos que el estudiante tiene 50 créditos o más aprobados, estamos hablando que tiene un número representativo de créditos. Si no, serían créditos no representativos. ¿Para qué hacemos esto? Para garantizar pues que esos estudiantes con ese número de créditos por arriba de 50 podemos hablar que tienen un riesgo de deserción bastante bajo. Bueno, en cuanto al modelo relacional, tenemos en cuenta que la fuente de datos está bajo 3 tablas o 3 archivos de Excel, mediante los cuales en el primero, que trata sobre los datos de estudiantes, el segundo trata de información del periodo, mientras que el tercero tiene que ver con la información del programa. Estos 3 archivos están relacionados de tal forma que por medio del ID del periodo relaciono los datos de estudiantes con la información del periodo, y por medio del campo ID programa estoy relacionando la tabla de datos de estudiantes con la tabla de información del programa. ¿Con qué fin se hace este modelo entidad-relación? Entonces debemos tener en cuenta que como es una herramienta Power BI, una herramienta que automáticamente me está generando informes o reportes de los datos que se están analizando en tiempo real, podemos observar que a través de ese modelo podemos identificar en el gráfico los diferentes periodos analizados desde el 2005-1 hasta el 2017-1. En el 2015-1 podemos observar como meta de estudiantes que sería un total de 1010 como meta, y podemos observar que a través de la línea que está por encima de cada una de las columnas es lo que realmente está analizando la herramienta en cuanto al conteo de estudiantes. Podemos ver ahí en el periodo 2016-1 que tenemos como meta 1040 estudiantes, y lo que realmente la herramienta Power BI está generando es que nos está mostrando que hay un total de 1130 estudiantes en dicho periodo, y así podemos hacer análisis para cada uno de ellos. En esta otra gráfica podemos identificar también en tiempo real a través de cada uno de los diferentes niveles académicos que el nivel profesional en el periodo 2015-1 tuvo un recuento de nombres o de estudiantes de 913. En el siguiente periodo, que es el 2015-2, tenemos un recuento de estudiantes de 965, mientras que en el tercer periodo a nivel profesional nos damos cuenta que es el mayor número de estudiantes que se encuentran en este momento pues matriculados, que son 1030. En el siguiente periodo, el 2016-2, tenemos un recuento de 1009 estudiantes a nivel profesional, mientras que en el 2017-1 el recuento es de 966 estudiantes. Este mismo análisis es posible realizarlo en otros niveles, ya sea a nivel tecnólogo, magíster o especialista. Ya finalmente, como conclusiones, tenemos que mediante la herramienta Power BI es posible presentar los datos analizados por medio de paneles e informes que se pueden ser consultados fácilmente, además de poder ser compartidos a varios usuarios en tiempo real, dando una mirada integral del negocio. Igualmente, antes de poder aplicar la inteligencia de negocios, BI se hace indispensable aplicar la metodología Kimball, pues es la que permite diseñar y modelar los datos de tal forma que nos permite visualizar una base de datos orientada hacia la consulta de información en tiempo real, aplicando diversas herramientas en línea o complementos para Excel como Power BI, el cual resultó ser muy intuitivo al aplicarlo en el caso de estudio propuesto. También tenemos que la herramienta Power BI resultó ser una gran ayuda para el análisis de cada uno de los datos relacionados con el caso de estudio propuesto, en la medida que es una solución destinada a la inteligencia empresarial, que permite unir diferentes fuentes de datos además de modelarlos para su posterior análisis. Igualmente se logra comprender la utilización del Power BI es una opción para la mayoría de las empresas, que no solo integren sus archivos de información en formatos Excel,
sino que logren agilizar el análisis de una de las herramientas que cubren la mayoría de las formas de reportes e informes, encontrando en esta forma todo dentro de un sitio de BI, ya sea por aplicaciones de escritorio o en la nube, sin tener que incurrir a pérdida con el fin de ofrecer soluciones adecuadas a cada escenario. Muchas gracias por su atención.